profundo de la selva lacandona en México, un grupo de ecologistas se adentró para estudiar la fauna local. Todo transcurría con normalidad hasta que uno de ellos divisó algo que parecía imposible, una criatura alada surcando el cielo, con una cola larga y brillante que se agitaba detrás de ella. La forma de aquel ser era inconfundible. Su silueta recordaba a la del mítico Quetzalcóatl, la serpiente emplumada que, según las antiguas leyendas aztecas, representaba el viento, el conocimiento y la creación. La criatura se elevó con un movimiento majestuoso antes de desaparecer entre los árboles. Cuando uno de los relámpagos iluminó el cielo por completo, Alejandro distinguió una silueta gigantesca entre las nubes. Tenía un cuerpo alargado, una cola serpenteante y enormes alas extendidas que brillaron por un instante con la luz del rayo. En el video, la forma es tan clara que cuesta atribuirla a una simple pareidolia. Era un dragón, dijo Alejandro, con la voz temblorosa en la entrevista posterior. No hay otra palabra para describirlo. En 2021, un vídeo grabado en el sur de Oregón dejó a Internet completamente desconcertado. Un hombre llamado Elliot Crane acababa de entrar a su garaje cuando algo pequeño y humanoide cruzó frente a él. La figura se movía de una manera extraña, casi torpe, y su tamaño era demasiado reducido para ser una persona. Elliot, sorprendido, retrocedió y comenzó a grabar con su teléfono. La criatura parecía mirarlo antes de desaparecer entre las sombras. Tras publicar el vídeo en línea, las teorías se multiplicaron. Muchos afirmaron que lo que captó era un duende real, una criatura mítica que rara vez se deja ver. El equipo logró grabar parte del encuentro, y el parecido con las representaciones ancestrales del dios fue tan asombroso que algunos investigadores comenzaron a cuestionar sus creencias. ¿Era simplemente un ave desconocida o una manifestación real del dios que, según los antiguos, jamás abandonó la tierra? En la ciudad de Paraíba, un residente aseguró haber filmado algo que lo dejó completamente paralizado. Cerca de la primera iglesia bautista de João Pessoa, una figura gigantesca emergió repentinamente desde la cámara de la campana. Su cuerpo era humanoide, pero lo que más aterraba eran sus enormes alas extendidas, parecidas a las de una gárgola. El vídeo, aunque antiguo y de origen incierto, se cree que fue grabado en 2000. Los testigos describieron cómo la criatura se impulsó con fuerza, batiendo las alas con un sonido pesado que resonó en toda la plaza. Su vuelo fue rápido, directo hacia el cielo nocturno, donde se desvaneció entre las nubes sin dejar rastro alguno. Desde aquel día ningún habitante volvió a ver nada parecido. Algunos piensan que fue una aparición demoníaca. Otros creen que se trataba de una criatura perdida, oculta durante siglos. Lo único claro es que la historia del ser alado de Paraíba sigue siendo uno de los misterios más perturbadores de Brasil. Mientras exploraba una zona remota e inexplorada, un aventurero captó algo que parecía sacado directamente del folclore, una criatura gigantesca, parecida a un troll, que dominaba el paisaje rocoso. Su cuerpo era enorme, cubierto de pelo salvaje y oscuro, y sus movimientos lentos hacían temblar el suelo bajo sus pies. El explorador, atónito, solo pudo quedarse quieto mientras la bestia se acercaba, emitiendo gruñidos graves y profundos que resonaban entre las montañas. La tensión era palpable. Su cámara registró cada instante, revelando la inmensa altura y la silueta imponente del ser, cuyas facciones apenas podían distinguirse bajo su espeso cabello. Cuando el vídeo se hizo público, las teorías se multiplicaron. Algunos lo tomaron como evidencia de la existencia real de trolls, mientras que los escépticos lo calificaron de montaje o de una especie desconocida aún sin catalogar. Lo cierto es que nadie ha podido explicar con certeza lo que aquel aventurero vio aquel día. Cuando el explorador Josh Highcliffe se adentró en el bosque de Miombo, esperaba encontrar elefantes o aves exóticas. En su lugar terminó filmando algo que lo perseguiría durante años. Su cámara, temblorosa y nerviosa, captó a una figura oscura y encorvada agachada junto a un árbol hueco. Parecía concentrada en algo, como si escarbara o manipulase el interior del tronco.
Josh mantuvo la distancia, demasiado asustado para acercarse. La criatura era grande, cubierta de pelo oscuro, y su respiración se escuchaba incluso a la distancia. Durante unos segundos permaneció inmóvil, hasta que, sin previo aviso, se irguió lentamente. Su tamaño era descomunal. En ese momento, el miedo se apoderó de Josh, quien soltó la cámara y corrió sin mirar atrás. El vídeo más tarde publicado en Internet desató una ola de teorías. Algunos lo consideraron la evidencia más clara jamás registrada de pie grande, mientras que otros lo descartaron como un engaño bien montado. Lo cierto es que al mirar esas imágenes, uno no puede evitar sentir lo mismo que Josh aquella noche, la sensación de que algo desconocido realmente habita en esos bosques. Chupacabra en Oregon. Un turista que hacía senderismo por los densos bosques del estado se encontró con algo que parecía sacado directamente del folclore. A un lado del sendero, sobre la tierra húmeda, yacía una criatura delgada, de piel pálida y tensa, con un cuerpo casi esquelético y extremidades demasiado largas para ser humanas o animales. Chupacabra en Oregon. El hombre, incrédulo, retrocedió lentamente mientras grababa con su teléfono. La figura no se movía, pero su aspecto era tan antinatural que la simple visión resultaba perturbadora. No se trataba de un animal atropellado ni de ningún tipo de fauna local conocida. Parecía algo diferente, algo que no debía estar allí. Cuando el vídeo llegó a Internet, la reacción fue inmediata. Muchos lo relacionaron con el legendario chupacabras, esa criatura mítica que durante años ha sido acusada de atacar ganado en distintos países. Otros creyeron que era un montaje, pero incluso los escépticos admitieron que aquella figura tenía algo inquietante. Desde entonces, los bosques de Oregón se han ganado un nuevo apodo entre los lugareños, el territorio del chupacabras. A plena luz del día, cerca de Kisangani, en la República Democrática del Congo, un agricultor grabó algo que dejó a toda la aldea conmocionada. Entre los árboles, una figura alta y robusta caminaba erguida, cubierta por un espeso pelaje marrón oscuro. Su rostro era alargado, con rasgos extrañamente caninos, y se movía con una lentitud que no parecía humana. Cuando el agricultor acercó la cámara, la imagen se volvió más clara. La criatura se desplazaba sobre dos piernas, con movimientos firmes, casi calculados. No había duda, aquello no era un gorila ni ningún otro animal conocido de la región. Lo más inquietante fue cómo, en un momento, pareció girar la cabeza directamente hacia la cámara antes de desaparecer entre la vegetación. El avistamiento coincidía con las viejas leyendas locales del hombre perro, una criatura mitad humana, mitad bestia que supuestamente vaga por los bosques desde tiempos antiguos. Para los aldeanos fue una confirmación de sus temores, para los demás una grabación que deja una pregunta persistente: ¿qué otras cosas desconocidas podrían habitar en lo más profundo de la selva congoleña? Esto ocurrió en Sacramento, California, una noche en la que un hombre escuchó ruidos provenientes de una casa abandonada que estaba en venta. La curiosidad pudo más que el miedo y decidió entrar para investigar. Apenas cruzó la puerta, un olor a humedad y polvo lo envolvió. Todo parecía normal, hasta que su linterna iluminó algo en el rincón. Allí, acurrucada en la oscuridad, había una pequeña figura humanoide. Su rostro estaba contorsionado en una expresión imposible de leer, con orejas puntiagudas y ojos que brillaban a la tenue luz. La criatura permaneció inmóvil solo unos segundos antes de arrojársele una piedra y saltar hacia el tejado con una velocidad antinatural, perdiéndose entre las sombras. Los vecinos que escucharon los gritos afirmaron después que el hombre había visto al duende de Sacramento, una criatura del folclore que, según dicen, habita en casas vacías y se alimenta de la descomposición. Desde aquella noche nadie volvió a entrar en esa propiedad, y aunque algunos aseguran haber visto pequeñas siluetas moverse por las ventanas, nadie ha tenido el valor de comprobarlo.
Un vídeo que se volvió viral en cuestión de horas mostró a un hombre explorando una zona desierta y silenciosa cuando su cámara captó algo que parecía salido directamente de una pesadilla. Frente a él, entre la maleza, se movía una criatura delgada y huesuda, su piel grisácea tensada sobre los huesos y una fila de púas dentadas que se extendían desde la cabeza hasta la espalda. Apenas el hombre la enfocó, la criatura giró bruscamente la cabeza y corrió hacia adelante con una velocidad imposible. La cámara tembló violentamente mientras el explorador tropezaba, intentando huir sin dejar de grabar. En el último segundo se alcanzó a ver cómo el ser saltaba un muro de un solo impulso antes de desaparecer por completo en la oscuridad. El vídeo generó todo tipo de teorías. Algunos lo consideraron una evidencia clara del chupacabra, el depredador legendario que, según la tradición, se alimenta de la sangre de animales y humanos. Otros argumentaron que se trataba de un montaje, aunque nadie ha podido replicar sus movimientos o su aspecto con efectos digitales. Sea lo que sea, la criatura de ese vídeo sigue siendo uno de los misterios más perturbadores jamás filmados. En un pequeño pueblo rural, un granjero grabó algo que lo perseguiría por el resto de su vida. Mientras revisaba su cobertizo al anochecer, escuchó un ruido metálico proveniente del interior. Encendió su cámara y comenzó a grabar, intentando descubrir si algún animal se había colado entre las herramientas. Pero lo que captó no era ningún animal. De la oscuridad surgió un brazo enorme y delgado, de piel pálida y textura antinatural, con dedos demasiado largos para pertenecer a un ser humano. La extremidad se movió lentamente, palpando el aire, antes de retraerse de nuevo hacia las sombras. El granjero, temblando, estabilizó la cámara justo a tiempo para ver un rostro asomarse por la puerta, una figura con ojos hundidos y facciones irreconocibles. Un segundo después, la criatura desapareció. Cuando el video se hizo público, los habitantes de la zona comenzaron a hablar de un críptido que, según las leyendas, habitaba los bosques cercanos desde tiempos antiguos. Algunos lo llamaron el espectro de Atenas, por una vieja historia sobre una criatura que se oculta en los graneros y observa en silencio. Sea lo que ese granjero filmó sigue sin explicación, y nadie se ha atrevido a volver a entrar en ese cobertizo. En lo más profundo del Parque Estatal Strauss Run, en Athens, Ohio, 3 amigos decidieron pasar la noche explorando con sus linternas y una cámara. Lo que comenzó como una simple caminata se convirtió en un encuentro que ninguno de ellos ha podido olvidar. Mientras grababan entre los árboles, uno de ellos apuntó la luz hacia una figura agazapada junto al sendero. Durante los segundos que siguieron, el cielo volvió a la oscuridad. Alejandro esperó otro relámpago, pero la figura no volvió a aparecer. Años de observar el firmamento no lo habían preparado para algo así. Publicó las imágenes, pero pronto fueron retiradas de la red sin explicación. Desde entonces Morales asegura que nunca volvió a ver al dragón, ni tampoco volvió a grabar durante una tormenta. El vídeo se detiene en medio de su huida, pero el sonido de los pasos aún se escucha unos segundos más. Desde la década de 1960, los lugareños han advertido sobre el hombre cabra de Athens, una criatura legendaria que acecha los bosques de la región. El metraje de estos jóvenes no solo revivió la leyenda, sino que convenció a muchos de que el mito podría ser real. Desde entonces, pocos se atreven a entrar solos a Strauss Run después del anochecer. En Dallas, Texas, una grabación de 2018 dejó a los espectadores completamente desconcertados. Las imágenes tomadas en plena noche muestran una figura colosal encaramada en la cima de una torre de radio. A pesar de la distancia, su forma era inconfundible: un cuerpo alargado, escamas relucientes y una cabeza que giraba lentamente hacia la cámara, como si supiera que lo estaban observando. La linterna iluminó algo imposible: un ser cornudo con cabeza de cabra y cuerpo humano, su piel cubierta de una capa oscura que brillaba bajo la luz. Por un segundo se quedó inmóvil, respirando pesadamente, antes de girar la cabeza y mirarlos directamente con unos ojos que parecían reflejar fuego. El silencio del bosque se rompió cuando los 3 amigos comenzaron a correr, y la cámara rebotaba violentamente mientras trataban de escapar. No se sabe si alguien más en la calle notó lo que ocurrió aquella noche.
No hubo reportes oficiales ni explicaciones meteorológicas que encajaran con lo visto. Solo ese video, que muchos consideran una de las grabaciones más extrañas y claras de una criatura alada jamás filmada, sea un montaje, una ilusión o algo imposible, el dragón de Dallas sigue siendo un misterio que nadie ha logrado resolver. En una expedición a las montañas del Himalaya nepalí, un grupo de exploradores tropezó con algo que parecía imposible. Dentro de una cueva oculta por el hielo, descubrieron los restos de una criatura gigantesca, tan grandes que apenas cabían en el marco de la cámara. Los huesos eran gruesos, alargados y se extendían por más de 15 metros. Las paredes de la cueva estaban ennegrecidas, como si hubieran estado expuestas a calor extremo. Entre los hallazgos más impactantes estaban unas garras del tamaño de espadas, perfectamente conservadas, y una estructura ósea que sugería un pecho poderoso y alargado, como el de un animal capaz de volar. El equipo, incrédulo, comenzó a teorizar. Podría tratarse de un dragón prehistórico. Algunos pensaban que era un fósil de dinosaurio, pero los rasgos no coincidían con ningún espécimen conocido. Cuando las imágenes se compartieron en Internet, varios paleontólogos analizaron los huesos y descartaron por completo la posibilidad de que fueran de un dinosaurio. Sin embargo, no pudieron identificar ninguna especie terrestre conocida. Para muchos, esto solo dejaba una explicación, que los exploradores habían encontrado los restos de un dragón real, una criatura mítica que quizá no era tan legendaria como se pensaba. El 21 de mayo de 2021, en Barcelona, España, el astrofísico Alejandro Morales salió como de costumbre a grabar una tormenta eléctrica. Era una noche de fuertes relámpagos, perfecta para su investigación sobre descargas atmosféricas. Sin embargo, lo que capturó en su cámara aquella noche no tenía nada que ver con la ciencia que conocía. Por unos segundos la criatura permaneció inmóvil, balanceando su peso sobre la estructura metálica. Luego, de manera súbita, extendió unas alas gigantescas que brillaron bajo las luces de la ciudad y despegó con un impulso brutal, desapareciendo entre las nubes. El testigo que grabó el video logró captar el vuelo completo antes de que la figura se perdiera en la oscuridad. Durante una caminata por el valle de Huaizhou, en China, el viajero Mark se detuvo a descansar junto a uno de los lagos turquesa característicos del lugar. El paisaje era sereno, rodeado de montañas cubiertas de niebla, hasta que algo bajo la superficie perturbó la calma del agua. Una figura pálida emergió lentamente, reflejando la luz del sol. Mark quedó paralizado al ver su forma completa. Una cabeza alargada con cuernos curvados, ojos hundidos y un cuerpo serpentino cubierto de escamas pálidas, pero con 4 extremidades delgadas que se movían con lentitud bajo el agua. No se trataba de un pez ni de una anguila, parecía más bien una criatura sacada directamente de la mitología china, un dragón viviente oculto en las profundidades del lago. A pesar de su curiosidad, el miedo se impuso. Mark retrocedió, evitando incluso acercarse al borde. Desde ese día confesó que no volvió a entrar a ninguna masa de agua en toda la región. Los lugareños, al oír su historia, solo asintieron en silencio. Muchos de ellos ya conocían las antiguas leyendas que decían que en Huaizhou los dragones aún dormían bajo los lagos. En el tranquilo pueblo de Farnworth, cerca de Bolton, Inglaterra, la paz se rompió en 2018 cuando varios residentes divisaron una enorme criatura alada sobre los tejados. El cielo estaba cubierto de nubes bajas y grises, pero entre ellas se distinguía claramente una silueta reptiliana con alas extendidas, que se deslizaba sin emitir sonido alguno. Muchos pensaron al instante en la vieja leyenda del dragón de Bolton, una historia que había permanecido dormida durante siglos. Según los relatos medievales, el dragón de Bolton aterrorizaba a los aldeanos, devorando ganado y cazando en los bosques cercanos hasta que fue abatido por Sir Robert Bolton, un caballero local cuyo escudo aún se conserva en la iglesia del pueblo. Nadie esperaba volver a oír ese nombre, y mucho menos ver su sombra cruzar el cielo cientos de años después.
Las imágenes grabadas por los habitantes muestran una forma que planea majestuosamente entre las nubes, con un brillo metálico reflejando la luz del sol. Algunos aseguraron haber escuchado un rugido grave que retumbó en el aire. Internet se llenó de teorías. Unos decían que era un descendiente del dragón original, otros que se trataba de una criatura distinta que despertó de su letargo. Sea como sea, el misterio del dragón de Bolton volvió a escribir su nombre en la historia de Inglaterra. Una tarde tranquila en el lago Champlain, que se extiende entre Estados Unidos y Canadá, se transformó en una escena digna de leyenda. Una pareja que navegaba en un pequeño bote decidió grabar su paseo para capturar el paisaje, sin imaginar que registrarían algo mucho más inquietante. Mientras reían frente a la cámara, el agua detrás de ellos comenzó a agitarse lentamente. De la superficie emergió un cuello largo y oscuro, curvándose con una elegancia antinatural. La criatura se mantuvo a la vista apenas unos segundos, mostrando una piel húmeda y grisácea y un movimiento fluido, muy parecido al famoso monstruo del lago Ness. La pareja se giró de inmediato, captando un último vistazo antes de que la criatura se deslizara de nuevo bajo el agua. El silencio posterior fue tan pesado como el miedo que los invadió. Decidieron volver a la orilla sin mirar atrás, dejando el resto de la grabación intacta. Desde entonces el vídeo ha alimentado nuevas teorías sobre la existencia de Champ, la supuesta criatura del lago Champlain. ¿Prueba definitiva o solo una ilusión más del agua? Sea cual sea la respuesta a este descubrimiento impactante, mantiene viva una de las leyendas más antiguas del continente. Esto no tiene fin. Si te quedaste sorprendido por estos videos, mira estos otros que son iguales o más horripilantes que este. Solamente dale clic aquí y continúa con esta horrorizante experiencia.